Noticia Perú. Pedro Castillo duplica en intención de voto a Keiko Fujimori, según la más reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el IEP. La diferencia es de 41 a 21%. Presentamos estos resultados, los analizamos en el contexto electoral de cara a la segunda vuelta presidencial al volver en Es Noticia. En Noticia Perú, a 6 semanas de la segunda vuelta de los comicios presidenciales, las 3 encuestadoras locales le dan un amplio margen de ventaja al candidato Pedro Castillo de Perú Libre frente a su oponente, a su contendora Keiko Fujimori por Fuerza Popular. Es un escenario que vamos a analizar de inmediato. Para ello nos acompaña Martín Guerra, es analista político, escritor, miembro de la organización Izquierda Socialista, nos acompaña desde Lima. Y es además profesor universitario. Martín, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Tatiana, qué gusto estar contigo en tu programa. Igualmente, muchas gracias. Martín, 41 a 21, se amplía evidentemente la diferencia aproximadamente en las últimas encuestas que estamos viendo, Pedro Castillo sobre Keiko Fujimori. ¿Cómo entendemos esta diferencia que va pasando con el tiempo y cada vez es mayor? Lo entendemos en los lugares en que está visitando Pedro Castillo, en el discurso que él tiene, ¿cómo lo comprendemos? Bien, yo soy un descreído de las encuestas en mi país, la mayor parte de las encuestadoras y la mayor parte de las veces. Obviamente les doy un margen de credibilidad más o menos respetuoso, pero en los últimos años, en las últimas elecciones, casi siempre se han equivocado, ¿no? Yo creo que se han equivocado, que han aplicado una mala fórmula o no han hecho una gran cobertura de entrevistados o de encuestados. Vamos a pensar que es así. Porque en la primera vuelta, Pedro Castillo no apareció sino hasta el final, cuando los que sí conocíamos la realidad de las luchas al interior del país, pensábamos que no era cierto el porcentaje que le otorgaban. Luego le ponen un 3%, después un 5%, después se disparó. Es imposible que en 2 semanas un trabajo político que tiene años vaya a germinar de esa manera. Así que no es ninguna sorpresa como lo pretende presentar la prensa y algunas encuestadoras. Lo que pasa es que estaban tapados. Lo segundo, la aparición o reaparición del fujimorismo, cuando en todas las encuestadoras lo ponían por debajo. ¿Qué podríamos pensar de eso? ¿Que había un voto fujimorista disimulado o que el fujimorismo iba pues en 5 candidaturas? Tal vez para lavarse la cara, algunos fujimoristas estaban votando por Hernando de Soto, por López Aliaga o por Forsyth y otras candidaturas más que tenían fujimoristas reciclados. Y de pronto aparece, al final se deciden votar por la que más conocen de su grupo, de sus preferencias políticas, y sale Keiko en segundo lugar. Eso es bastante polémico. Bueno, más allá de las especulaciones, siempre desde las ciencias sociales he estudiado por qué el fujimorismo retorna, y se plantea que puede retornar por una debilidad de la derecha liberal que siempre la ha necesitado a la señora Fujimori y a su grupo para que hagan el trabajo sucio de la derecha, una debilidad de la socialdemocracia que acomodó su programa al neoliberalismo en lugar de ser una alternativa verdadera al neoliberalismo. Pero eso querría decir, hay una tercera razón, ¿no? Que el fujimorismo se había mantenido latente cuando habíamos visto que estaba siendo derrotado paulatinamente y de pronto aparece en un segundo lugar. Entonces la tercera razón que siempre se señala, el gobierno de Fujimori practicó un populismo clientelista criminal, ¿no? Y en base a los medios de comunicación que embrutecían a nuestro pueblo a propósito, con programas terribles que la dignidad de los peruanos. Entonces, como ahora ha crecido el colchón de pobreza, se señala que por eso ha crecido el fujimorismo, pero no. Vemos las encuestas y ¿quiénes votan por la señora Fujimori? Los más ricos, los sectores A y B, y solo gana en Lima Metropolitana, un sector donde de todas maneras la clase media y la influencia de la clase alta se mantiene, ¿no? Mientras que Pedro Castillo gana en todo el país. Eso es lo que ha entregado la primera vuelta y lo que las encuestas entregan, que es muy interesante. Los votos de Keiko Fujimori son anti Pedro Castillo, anti izquierda, anti cambio de la situación actual.
los votos hacia Pedro Castillo son votos de un pueblo que cree definitivamente en que el cambio es necesario, en que hay que ir a una asamblea popular constituyente, en que hay que cambiar las reglas del juego. Sí, Martín, con respecto a lo que nos dices hacia el interior del país y lo que ha venido sucediendo con Pedro Castillo, así que podría ser incluso más del 40% si lo referenciamos en la medida en que nos estás diciendo del nivel de desconfianza que plantea sobre las casas encuestadoras, por la medición que tienen. Si se fuesen, por ejemplo, las zonas más rurales y apartadas del país, ¿habría un mayor porcentaje, mayor diferencia entre Castillo y Keiko Fujimori? Yo creo que sí. Ellos siempre hablan de su margen de error, ahora hablaban del margen de error de 8%. Pero bueno, más allá de eso, yo creo que sí. Definitivamente el porcentaje que tiene la opción de Pedro Castillo creo que es mucho más alto. ¿Qué significa que Pedro Castillo no gane en Lima? ¿Qué significa además en este momento? Interesante. Lima, como casi la mayor parte de las capitales de nuestro continente, por el modelo colonialista y postcolonialista después de las independencias, de centralizar todo en las capitales, también centraliza el duro golpe ideológico de alienación de las masas populares. En nuestro país, este fenómeno, al igual que en otros países de América Latina, como decíamos, del pobre de derecha y el de clase media baja, que es de derecha. Aquí los que más defienden la candidatura de Keiko Fujimori en Lima, sustentando temas pues que el gobierno de Castillo les va a quitar su casa, no los va a dejar estudiar las carreras que quieran, no van a poder viajar, son los que no estudian, no han viajado jamás y no tienen casa. Y son los que lamentablemente interiorizan el discurso de los programas de la telebasura, que sustentados desde el gobierno, disculpa la frase, pero así le llamamos en el Perú, estos medios de comunicación serviles, lo único que hacen es generar macartismo, persecución contra los que piensan como Pedro Castillo, y además esto se ve manifestado lamentablemente en un racismo brutal. Si revisáramos las redes sociales, vemos que se califica a Castillo por su cultura, por su grupo étnico, por la zona del país donde ha nacido, donde ha vivido, y a todos los que seguimos de una u otra manera un programa antineoliberal. Entonces, Lima es la capital no solamente de los grandes poderosos, ¿no?, sino es la capital de la nación más fuerte que generan los medios y que genera además el gobierno y los gobiernos anteriores en todas sus instancias. Entonces, ganar Lima es una lucha siempre, no solo la izquierda, sino cualquiera que haya querido oponerse un poco al neoliberalismo, le ha costado. Entonces, creo que la alternativa de Castillo ha demostrado que se puede ganar en todo el Perú y dar la batalla en Lima, porque muchos limeños, también es cierto, no quieren el continuismo neoliberal de Fujimori, el continuismo corrupto y criminal de la familia Fujimori. Y allí precisamente también nos detenemos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hay un impacto real sobre una candidata como Keiko Fujimori, que pasó casi 2 años en la cárcel, que está acusada por parte nada más y nada menos que de la Fiscalía General del país de ser la cabeza de una red criminal de corrupción, de compra de votos, etcétera, etcétera, para quien pedían 30 años de cárcel? ¿Por qué esto no ha tenido tal nivel de impacto y resulta que es la candidata en este momento que aglutina a la derecha del país? Hay una ¿no?, en el Perú que se usa también en varias partes de América Latina. Mejor es más conocido que bueno por conocer. Yo creo que la vieja derecha prefiere a los Fujimori, con quien ya tiene pactos de años. Es por eso que jamás han podido ser verdaderamente enjuiciados y condenados, salvo el padre, pero eso costó muchísimo tiempo, como bien se conoce. Pero Keiko Fujimori, que es la lideresa de la mafia, la señora vive a cuerpo de no sabemos a ciencia cierta dónde, igual que todos los jerarcas de su partido, que se recicla cada cierto tiempo, tiene el gobierno peruano ni los gobiernos anteriores la decisión política, porque en realidad no les conviene, de sancionar a los Fujimori de participar en política bajo la defensa irrestricta que ellos hacen del programa de su padre, que incluyó saqueo, matanza, violación de los derechos humanos, genocidio, colusión ilícita para delinquir entre todos los poderes del Estado y mafias paralelas que trabajaban bajo órdenes del asesor Montesino, y con participación del ejército que estaba ligado además al narcotráfico. Entonces se les ha permitido participar en política y se ha dado además el movimiento neoliberal. Y ahí también la izquierda o socialdemocracia, ese sector de la izquierda que nosotros llamamos izquierda liberal, tiene su responsabilidad, porque no
plantearon jamás una crítica rotunda al modelo neoliberal, solo eran críticas al fujimorismo. Pero el fujimorismo es el neoliberalismo, encarnado y definido con su más brutal rostro, ¿no?, que es el fascismo. Entonces, frente a eso, tenemos que optar por una candidatura verdaderamente popular. Ahora, si se logra ese espacio, también es importante conversar al respecto, porque ya hay varios que están apareciendo que se oponían a la candidatura de Pedro Castillo, que lo tildaban incluso sumándose al discurso de derecha de terrorista. Y ahora quieren ser asesores, quieren participar de los equipos técnicos y se han vuelto voceros sin que nadie los nombre. Entonces hay que tener cuidado con eso, de la derecha y de la izquierda liberal. Quieren imponerle a Castillo un programa que no es por el que el pueblo votaba en la primera vuelta. Obviamente estamos seguros de que Pedro Castillo no va a aceptar esa imposición, pero hacemos igual la alusión al tema para evitar que eso ocurra. No planteamos una autarquía en la candidatura para segunda vuelta de Pedro Castillo, ¿no?, que él piensa que solo puede triunfar, pero creemos que puede triunfar con el pueblo, no con cúpulas que no representan a nadie. Hay partidos que creen que le pueden endosar sus votos. Los partidos en el Perú, lamentablemente, el pueblo de izquierda ya decidió votar por Castillo. Ninguna candidata o candidato o ex candidata o ex candidato puede pretender endosar. El pueblo es el que ha decidido y va a decidir por una candidatura antineoliberal. Y con un plan programático que ese es precisamente el resultado de la primera vuelta. Allí quiero pedirte que nos detengamos. Él dice que se respetará la Constitución hasta que el pueblo decida, es decir, está llamando al referendo para una Asamblea Nacional Constituyente. El ataque inmediatamente es: esto es comunismo, esto es llevar el país a más pobreza. Parece entonces que él se mantiene firme pese a todas las presiones, y que tampoco cala ese mensaje de Keiko Fujimori, incluso de Mario Vargas Llosa, diciendo que prefiere aliarse a ella que a un comunista como Pedro Castillo. ¿Cuál es tu opinión? Mario Vargas Llosa ha tenido la oportunidad de vivir tanto para poder ser la negación de sí mismo dos veces, ¿no? Ahora es la negación de la negación. Pero bueno, ya nadie lo toma en serio aquí políticamente hablando por Mario Vargas Llosa. Ha luchado tanto, a veces ya con fanatismo contra el fujimorismo, con razones a veces extrapolíticas y parecían ya patológicas, para ahora terminar diciendo que votar por Keiko Fujimori es votar por la democracia. La democracia en la que vivimos en este momento, donde para poder salvarse de una enfermedad como el COVID no hay camas y las personas internan en silla de ruedas. Poner solo un ejemplo del tema de la pandemia. Lamentablemente van a arrinconar a Pedro Castillo con el tema de la Asamblea Constituyente. Y me da risa porque en la primera vuelta, antes de que se diera el 11 de abril, todos hablaban de Asamblea Constituyente, hasta los candidatos de la derecha. Incluso algunos decían que sí, que convocarían un cambio constitucional o una reforma. Ahora de pronto los medios han recibido la orden de atacar en especial el discurso de Asamblea Constituyente. Pero parece que eso va a continuar en el programa. Se va a convocar un referéndum, es una de las 4 formas que hay para poder llamar una Asamblea Constituyente, y estoy seguro que el pueblo va a votar por esa Asamblea Constituyente. Ahora la derecha dice, sí, pero el Congreso democráticamente elegido no lo va a permitir. Bueno, habrá que darle la lucha, ¿no? Yo soy de los que piensan que las calles, y no necesariamente el Congreso, y las calles son mayoritarias, ojo, no es vueltas que a veces arma la derecha cuando no le conviene un gobierno popular, ¿no?, sino una insurgencia popular de masas a través de movilizaciones contundentes, tiene más valor democrático que algo que un Congreso legitimado, que cambie, pueda o no decidir. La gente que salió el año pasado a marchar en plena pandemia pedía y clamaba a Asamblea Popular Constituyente. Esa es la bandera principal del cambio. Sin cambio de reglas de juego, nada de lo que quiere hacer Castillo puede llevarse a cabo, como renegociar los tratados internacionales, expulsar las bases militares extranjeras del Perú, impedir que haya minería contaminante, desarrollar una economía popular, priorizar la salud y la educación, nada de eso. Luchar contra el carácter privatista de esos derechos se va a poder realizar si no hay un cambio de reglas de juego de la Carta Magna. Así que tenemos que ir hacia una Asamblea Popular Constituyente, con participación popular de todas maneras. Esperemos a lo que suceda el próximo junio, cuando vamos a la segunda vuelta presidencial. Quedan 6 semanas para eso y ahí veremos la encuesta definitiva. Entre tanto, son hechos que seguimos analizando. Muchísimas gracias, Martín. Muy buenas noches. Gracias siempre. Gracias, Atena. Muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Un placer como siempre. Cerramos esta emisión de Noticias. Hasta mañana. Sigan con nosotros.